Yo cometí el error de... Siempre he creído que los mejores proyectos que he hecho son los que me han ido peor. Digamos, a veces los plazos, en este caso, fue algo... ¿Sabes qué pasa? Que esto de la emprendeduría, esto es como una enfermedad que te sale más joven, más tarde, o sea, pero es una enfermedad. Buenos días, tenemos con nosotros a Jordi Morral Marcoval, fundador y creador del grupo 4N, principalmente 4N Industrial, 4N Packaging, con mucho bagaje en el mercado industrial, pero vamos un poco a conocer. Jordi, ¿cómo describirías 4N, tu empresa? Buenas, hola Javier. A ver, al final 4N es un grupo de empresas que se dedican a hacer trajes a medida en el mundo industrial. Nosotros nos ocupamos de lo que, digásemos, no puedes encontrar en el mercado que quepa en tus instalaciones. Es decir, muchas veces nuestros clientes lo que se encuentran es: tengo una nave de unas dimensiones concretas, con una morfología concreta, cuadrada, rectangular, redonda, lo que sea, da igual, y necesitan ampliar o automatizar su proceso. Para llevar a cabo esto, pues evidentemente en el mercado hay muchas empresas que tienen, vamos a decir, paquetes estándar, pero que tienen unas medidas que se pueden o no acomodar a tus necesidades. Cuando tú te encuentras en la tesitura de que no me cabe o necesito algo muy fuera del mercado porque mi producto es diferente al resto del mercado, entonces es cuando empresas como 4N Industrial pues tienen sentido, ¿no? En el sentido de decir de que te hacemos lo que los demás no quieren perder el tiempo en prototipar una máquina que solo se va a hacer una vez. Pues digásemos que por eso te digo que somos sastres a medida de maquinaria industrial. Entiendo que a nivel de ingeniería y también a nivel de automatización Sí, sería. los dos. ¿En qué punto está la empresa ahora? Pues mira, este año cumplimos 15 años en verano. Seguimos creciendo a un ritmo bastante salvaje y sobre todo desde el momento, hay un momento determinado en la empresa en el que decidimos dejar de ser proveedores de un único cliente prácticamente, que nos giraba el 90% de nuestra facturación, a abrirnos al mercado. Cuando nos abrimos al mercado nos damos cuenta de que lógicamente hay muchas empresas interesadas en lo que nosotros hacemos, y a partir de ahí pues lógicamente vamos evolucionando la empresa para poder dar servicio a todo esto. ¿Qué tendencias dirías que hay en el sector industrial en tu caso concreto? En mi caso concreto, ¿Para dónde deriva todo esto? Bueno, al final, mira, es triste decirlo así, pero la realidad es que esto está derivando a una mayor automatización de procesos cada vez más. ¿Por qué? Porque básicamente nos encontramos con el hecho de que la mano de obra, que es el paradigma de España, ¿no? De decir, la mano de obra, vamos a decir, escasea frente a procesos industriales. Es decir, ¿qué pasa? Son empresas que están trabajando 24 horas, por tanto, puedes llegar a llenar el turno de mañana, el turno de tarde, pero el turno de noche no lo quiere nadie. Entonces tienes que empezar a rotar equipos, tienes que empezar a hacer historias. Luego la mayoría de estos trabajos en sí o per se tampoco no te están dando un valor añadido al producto final. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de 4N Packaging, ¿vale?, que es una escisión de 4N Industrial porque ya tiene, vamos a decir, una potencia suficiente como para realmente tener dos empresas separadas y que cada una se centre, vamos a decir, más en la parte de proceso, más en la parte de final de línea. Entiendo que el valor significativo, diferencial de vuestra empresa es lo que has dicho, ¿no? Soy un sastre a medida, ¿vale? Muy enfocado a un nicho en concreto. En vuestro caso es el tema de panificadoras, ¿sería? Sí, o sea, claro, digásemos que mi bagaje industrial es algo más diverso, pero es cierto que desde que acabé los estudios en la universidad empecé en la industria alimentaria un primer año en el sector cárnico, y acto seguido ya me llamaron para empezar a trabajar en un grupo industrial que se ha hecho muy importante, que es Europastry. Entonces allí es donde empieza mi bagaje. Estoy con ellos en el departamento de ingeniería por 7 años. Y llega un momento que para mí no tiene mucho sentido continuar, porque en esos momentos la empresa tenía, vamos a decir, un staff en el cual
yo había llegado al máximo posible dentro de la empresa en ese momento. Es decir, seguramente si hubiese tenido paciencia y demás, ¿no? Y más viendo el monstruo en el que se han convertido, pues igual sí que hubiese habido una continuidad. Pero yo en ese momento tenía aspiraciones de hacer más cosas diferentes y es cuando decido poner fin a mi colaboración con ellos y emprender un poco, ¿no? También es cierto que en esos momentos había un tema familiar y demás que no acabo de cuajar, pero sí que es cierto que me ayudó a hacer el salto. Y al cabo de 2-3 años es cuando ya me pongo como solo por mi cuenta, por decirlo de alguna manera. Aún no ha nacido 4N Industrial como tal, porque claro, empecé como autónomo, con lo cual evidentemente no llegábamos al mínimo de facturación, bla, bla, bla. Pero al cabo de 2 años de ponerme yo como autónomo sí que ya llegamos a ese nivel de facturación y ya te digo, en verano de 2010, en junio del 2010, nace 4N Industrial como tal. Vale. Y hasta hoy. ¿Cómo surgió la idea del negocio? ¿El negocio tenías clarísimo que al estar trabajando para esta empresa viste o detectaste una necesidad que había y dices voy a dejar esto y voy a trabajar con esto? ¿O fue lanzarte al vacío y empezar y a ver cómo iba? Mira, yo creo que es una combinación de ambas. Es decir, yo entiendo que mi posición me da acceso, lógicamente, a una serie de información en el sentido de ver, claro, nosotros trabajamos con varias gente y tal y cual, y al final dices, hostia, el problema es conexionar esta gente, ¿no? Entonces ahí es donde descubrí mi hueco de mercado. Entonces, claro, yo ahí ve la necesidad. Y luego, es lo que hablamos, ¿no? Tú tienes que tener la inquietud de si quieres buscar algo más. Y al final digo, mira, yo creo que me gustaría tener una ingeniería, me gustaría tener algo muy grande, pero lógicamente hasta llegar a ese destino o a ese final, tienes que empezar por algún sitio. Y empezamos por el ABC, ¿no? Y el ABC era decir, hostia, pequeños transportadores, pequeñas uniones, pequeñas cositas que faltaban en las instalaciones. Tú estás currando, tú ves que hay opciones de mercado que quizás no tienes un proveedor que te está suministrando o tienes que pedir favores a no sé quién para que te haga no sé qué, y dices, joder, aquí hay un hueco de mercado que nadie está... Correcto. Detectas esa necesidad, ¿no? Tú detectas la necesidad y a partir de aquí puedes decir si te tiras o no de la moto. ¿Cómo son los primeros pasos? Que en el momento exacto que tú dices, oye, dejo de trabajar para esta empresa y empiezo a trabajar como Jordi emprendedor. ¿Cómo son los primeros pasos? Cojo un local... empiezo como lo que decíamos, o autónomo SL, empiezo a coger trabajadores. ¿Cómo son esos primeros pasos? No, al principio hay una parte que es trabajar desde tu casa. O sea, trabajar desde casa. Yo, de hecho, curiosamente, lo primero que hice cuando gané algo de dinero, al cabo de 2 años, fue comprar un local. Porque sí que es cierto que trabajar desde casa está muy bien. Desde el punto de vista de decir, me ahorro el dinero de pues, el alquiler de un local, o etcétera, etcétera. Pero por contrapartida nunca sabes diferenciar cuándo empiezas a estar en casa para descansar o cuándo empiezas a trabajar, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final es decir, bueno, yo me hice un pequeño plan a 2 años vista de decir, ¿puedo vivir 2 años sin dinero? Es decir, sin incoming. La respuesta era que sí, porque tenía ese dinero ahorrado. También es cierto que yo tenía la ventaja, que eran otras épocas como no las actuales, que esto también es para valorar, pero que seguro que se pueden encontrar soluciones que antes no teníamos, como el coworking, de que yo tenía mi propia casa. Ajá. Porque ya mi padre en esto me obligó a tenerlo, te lo había ¿no? inculcado, me lo había ¿no? inculcado. Vale. Entonces, claro, ya al tener un espacio, pues bueno, solo necesitaba un ordenador, porque mi trabajo con un ordenador prácticamente se hace todo, ¿no? Y empezamos así, o sea, no... Yo te preguntaría, la idea esta que tienes al principio, porque es algo recurrente, la idea es tuya, te la quedas para ti, lo montas, no se lo explicas a nadie para que nadie me frene, o lo compartes con máxima gente posible para intentar testear lo que estás haciendo. No, o sea, yo creo que honestamente si tú tienes un propósito y lo tienes claro, tienes que ir a por él. También te digo, ojalá hubiese preguntado. Ajá. Es decir, vale. Yo cometí el error de no preguntar muchas cosas que luego, pues, hostia, te cogen temas sobre todo impositivos, relaciones con el Estado, ¿no? A nivel de impuestos y de otras historias que no tenía tan claras en ese momento. Por ejemplo, cómo pedir un crédito. Vale. Necesitas dinero para hacer una operación, que todas estas historias, ¿no? O el valor del dinero en un banco para que tú lo tengas en cuenta cuando tienes que mirar una operación que lo vas a hacer a un año vista. O sea, toda esta parte yo no la tenía nada claro.
y ojalá lo hubiese preguntado. Ahí estoy 100%. Pero también te digo yo, o sea, tenía tan claro que esto tenía que funcionar que no... Independientemente de lo que te hubiesen dicho, yo hubiese hecho lo tirado mismo. para adelante. Que también, Eva, volvemos al día cero. ¿Qué desafíos te encuentras? Cuando tú empiezas y dices, vale, oye, ahora no tengo una persona que me paga una nómina, ni que tengas cubierto ese dinero, ¿qué desafíos te encuentras? ¿Cómo empieza lo difícil de ser emprendedor ahí? Bueno, lo difícil al final, sobre todo yo creo que es un poco, primero, conseguir tus primeros trabajos, que en mi caso digásemos que ya más o menos había hablado, esto sí, con mi ex jefe para decirle, oye, mira, voy a salir tal y cual, puedo continuar colaborando con vosotros si os interesa, pero lógicamente facturando desde fuera, ¿vale? Entonces sí que es cierto que al principio me dieron la dirección de algún proyecto que me permitía más o menos sustentar el mes a mes sin tener que tocar ese dinero que yo había dejado, digásemos ahí apartado. Pero claro, cuando empezamos ya a hacer las primeras operaciones, ahí sí que tienes que empezar a tirar de ese crédito o pedir crédito en el banco. Pero vaya, así fue la película. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo de lo que hiciste de inicio? Aparte de lo que dijiste, a lo mejor comentarlo con alguien, pero habrías hecho algo diferente, decir, oye, a lo mejor, no sé, el primer día me cojo un local y empiezo a coger trabajadores. ¿Hubieses algo que te hubiese...? ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, honestamente te diré que no. ¿Por qué? Porque al final estoy donde estoy por la suma de mis errores. Yo siempre he creído que los mejores proyectos que he hecho son los que me han ido peor. Porque cuando peor te va, más aprendes. O sea, es decir, como que no tienes la opción de fallar, te obliga a buscar la salida o la mejor salida a un proyecto. Cuando todo es, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, no sé, remontar cajas o hacer trabajos que no tienen ningún valor añadido muy claro, al final te quedas estancado. Y yo creo que lo que hice, me equivoqué en muchas cosas, continúo equivocándome a día de hoy. O sea, no te voy a engañar, pero sí que es cierto que mi ratio de errores cada vez es menor, pero solo porque soy más viejo. O sea, no porque sea más guapo ni sea más inteligente, sino porque soy más viejo. Entonces, y hay errores por los cuales he pasado y ya sé que no tengo que ir por ahí, ¿no? Pero no, o sea, yo lo haría todo igual, porque es la manera de aprender. Bajo tu punto de vista, tema económico, entiendo que es un problema que tiene todo el mundo cuando empieza. Sí. ¿Y qué harías? ¿Le dirías a una persona que hemos comentado, tiene una idea y dice, oye, vete al banco, pregunta con familiares, o ahorra y cuando tengas dinero ahorrado empieza? En tu caso, ¿cuál sería el consejo que le darías? ¿Empezarías ya, pase lo que pase, y me tiro encima, te tiro la cabeza a la manta y pido dinero al banco, familia, lo que sea? ¿O ¿Sabes qué pasa? Que esto de la emprendeduría, esto es como una enfermedad que te sale más joven, más tarde, o sea, pero es una enfermedad. Entonces tú no sabes cuándo... O no sale. O no sale. No, que tampoco no es malo, ni mucho menos. No, el tema es, digamos que esto es algo que tú sabes que existe y tú le puedes dar valor o no le puedes dar valor y depende de muchas situaciones en tu vida. O sea, yo, por ejemplo, uno de los factores determinantes para hacer estos cambios fue un cambio en mi situación sentimental. Decir, hostia, tío, estás solo ahora mismo en estos momentos de tu vida, ¿no? Tienes un tiempo que antes dedicabas y que tenías otras expectativas en tu vida, ¿no? Y que más o menos tenía esta posición, que es lo que estamos hablando, que todo, hostia, pues estaba controlado, un sueldo tal, la casa tal. Dices, hostia, era el prototipo de trabajador asalariado de toda la vida y estaba súper contento en ese momento de mi vida y estaba súper centrado en eso, ¿no? O sea, pero sí que es cierto que en el momento en que empiezan a cambiar situaciones de tu vida, tú dices, hostia, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, es decir, cosas que antes no te hubieses tirado de la moto porque dices, joder, quiero formar una familia, tal cual, toda esta presión o todos estos valores desaparecen de la ecuación. Entonces la ecuación te queda, a ver, ¿qué estás tú? Tus ganas de hacer cosas, tus ganas de progresar y, claro, la balanza cambia radicalmente. Por eso te digo que esto de la emprendeduría, yo creo que, o sea, todo el mundo la tiene y luego depende de tus miedos, que te diría que el 99,9% de ellos son infundados. Lo que pasa es que, claro, mientras son miedos te tienen allí cogido y tú no eres capaz de avanzar.
pero realmente al final es que... Es un tema de tiempo, ¿no? Sí, cuando te llega, exacto, luego cuando valoras te llega, si lo haces o no. tú te tiras al... Bueno, o sea, fácil. ¿Cómo compensas, y esto creo en tu caso, y por lo que yo te conozco, creo que te puede haber pasado más de una vez, los riesgos financieros con la ambición de crecer? A ver, al final, yo por ejemplo en mi caso, nunca hemos pagado dividendos. Sois de reinvertir todo en la misma empresa. Todo. O sea, es decir, todo al rojo. ¿Sabes qué te quiero decir? Esto... ¿Hasta cuándo? La pregunta es ¿hasta cuándo? Pero para mí no tiene sentido que si tú tienes una cosa que funciona y que ves que te está dando dinero y que va creciendo, que lo cortes. ¿Vale? Estás reinvirtiendo siempre en la, Sí, en la o sea, empresa cada para vez, hacerla crecer. claro, la empresa empezó con 0 y digásemos a día de hoy tiene ese primer local que se compró, tiene una nave en Sabadell, tiene una nave en Bárbara, ahora vamos a comprar otra en Sabadell, estamos mirando otra porque ya por un problema de capacidad de cara seguramente a 2026. Todo esto es dinero que ha salido de la empresa. Ajá. ¿Me explico? O sea, ahora por ejemplo estamos pagando el alquiler de una nave porque no cabíamos para un proyecto. Y cuando se acabe de pagar ese alquiler, tenemos claro que ya tenemos que estar pensando o con el beneficio que vamos a generar, queremos pagar la entrada de una nave, pues como mínimo de entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados, para poder continuar creciendo. O sea, es decir, no tiene sentido... El riesgo ya no lo asumís porque ese riesgo financiero que podría haber ya sale de la empresa. Cuando ya habéis tenido unos beneficios y se han acumulado como reservas en la empresa. El tema sobre todo es al principio. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en cualquier emprendedor aquí hay un punto que es muy crítico, porque he visto fallar a mucha gente en esto. Es decir, tú montas tu empresa y tardas 2 años en estabilizarla porque es la media común de todos. Cuando tú la tienes estabilizada, ¿qué pasa? Si todo ha ido normal y has llegado a ese punto, empiezas a tirar para arriba. ¿Por qué? Pues, hostia, ya tienes suficiente tiempo en el mercado, ya te empiezan a conocer, ya no eres un don nadie, o sea, ya tienes una pequeña marca, mejor o peor, pero ya tienes una pequeña marca, un nombre, etc. ¿Cuál es el problema? Hostia, empieza a haber dinero. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy acostumbrado a mi sueldo de 1.500, 1.800 como ingeniero, ¿me explico? Y empiezas a ver que cada mes te puedes llevar 3, 4, 5, 6. Joder. Pues, ¿qué pasa? Tú coges y tu nivel de vida lo subes. Con lo cual, ¿de dónde sale ese dinero? De la empresa. ¿La empresa va mal? No, la empresa puede gastar ese dinero, sí, porque son sus beneficios. Vale. ¿Y el año que viene qué vamos a hacer? Cuando queramos tener un local, cuando necesitemos comprar una máquina de soldar, un corte láser o lo que sea que te haga falta. O sea, al final, yo creo que cualquier empresa... O sea, esto es como un hijo en el sentido de decir, cuando tú lo tienes que proyectar y tienes que entender que el dinero no se toca hasta que tú decidas que se tiene que tocar. Ajá. Pero tiene que haber muchísimo. Vale. Volviendo a la idea de una persona joven sobre todo, o no, pero normalmente joven que quiere emprender, tiene una gran idea, pero no tiene los recursos, ¿qué sería el consejo? ¿Vale? Porque hemos hablado de momentos que cada momento puede tener, pero... ¿Qué hace? ¿Se va al banco y lo Yo pide? creo que aquí ¿Sí? tienes varias opciones, que esto en nuestra época era como más complejo. Digamos que Internet nos ha abierto muchas puertas nuevas, ¿no? Es decir, los bancos están más abiertos a dar financiación a proyectos, puedes encontrar fondos semilla, digamos que invierten en empresas de nueva formación o nueva creación. Puedes buscar gente que quiera invertir en tu proyecto, es decir, puedes encontrar foros, puedes exponer tu idea, evidentemente sin explicarla muy bien del todo, ¿no? Porque claro, al final si no... que no te cojan la idea. Para lo ¿no? bueno, para lo malo, ¿no? O sea, es decir, cuando tú abres esa ventana es una ventana para todos. O sea, al final un poco es decir, hostia, yo qué sé, Globo, por ejemplo, nació así, ¿no? O sea, un grupo de inversores creyeron en eso, y estos son unicornios que llaman ellos, ¿no? Es encontrar el proyecto que te va a hacer multimillonario. De estos hay uno cada 10 años, o cada 5, da igual. Pero sí que es cierto que puedes encontrar fuentes de financiación y al final lo que sí que tienes que ser es un poco realista de realmente cuánta financiación necesitas y cuánto estás dispuesto a dar de esa empresa. Porque claro, también no sé si la idea es muy buena, te pueden venir, te doy el 90%, te compran el 90% de la empresa. Joder, pues muy bien. A lo mejor no vale la pena, ¿no? Pues igual no vale la pena. Me espero un poco o busco otras maneras de financiación. Primer cliente que tuviste,
he montado la empresa desde casa, como sea. ¿Te acuerdas cómo consigues el primer cliente? Por el boca a oreja. O sea, yo en el momento que digo, me voy de Europastry tal y cual, contacto con proveedores que eran de Europastry y uno de ellos me dice, hostia, pues mira, yo tengo un proyecto que tengo que hacer el diseño de una garra de un robot tal y cual. ¿Vale? Y le digo, pues venga, vamos. Te viene por el trabajo ya que estabas haciendo en la otra empresa. Desde que empiezas con tu proyecto hasta que empiezas a generar ingresos, que dices, la empresa funciona, ¿qué plazo de tiempo marcarías? Prácticamente, en mi caso fue prácticamente inmediato. O sea, era tan evidente en ese momento que hacía falta esto que te diría que al cabo de un año estábamos ya ganando dinero serio. Vale. O sea, el primer año un poco es de impasse, porque, hostia, entre que te pones a sitio, vas a hablar con la gestoría, bancos, tal igual, hostia, estás más preocupado por lo que te decía. Por cosas ajenas a lo yo que no es, conocía, a lo que es tu idea, claro, ¿no? claro, porque al final la putada es que cuando eres emprendedor y empiezas normalmente solo, eres un CEO, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y se te supone que tienes conocimientos de todo. Claro, yo tengo conocimiento, soy un buen mecánico, vamos a decirlo así, pero no soy un buen contable, o no soy un buen administrador, o no soy un buen gerente, o como tú le quieras llamar. Claro, todo esto lo tienes que aprender a marchas forzadas y cagando leches, porque si no, puede ser muy bueno en una cosa y la empresa irse a la mierda. Correcto. Y ni que contrates gente, obviamente tienes que saber Tienes que qué contar, claro. está pasando. Esta pregunta la hacíamos sobre todo porque hay gente que tenga claro que cuando montas una empresa no es algo inmediato. ¿Vale? No. Hay gente que puede decir, oye, tengo una idea súper buena y mira, tengo de aquí recursos o maneras, pero de aquí 2 meses me va a dar no sé cuánto. Complicado. Al principio son gastos, gastos, gastos y luego empiezan poco a poco los ingresos. Vale, un pequeño break. Te voy a hacer un juego que es un reto, ¿vale? Como te dedicas al tema industrial, yo te diría, tienes una fábrica montada en un bloque de edificios, sabemos que no es legal, pero la tienes. ¿Cómo rediseñas una máquina pensando en que sea completamente silenciosa, para que no tengas problemas con los vecinos? ¿Cómo lo harías? Al final insonorizaría la sala. Ya tengo el La nave. La nave. Más que la máquina en sí. Sí, sí, totalmente. Vale, sería una... ¿Sabes qué pasa? Que al final el tema donde está, si esa o sea, el problema sonoro sobre todo es que la máquina al final toca el suelo. Vale. Y tú tienes vibraciones que se transmiten y eso no te lo va a sacar el tapar la máquina. Necesitas hacer un buen aislamiento de... Aislación por toda la carcasa. Sí. Volviendo a tu negocio, a tus inicios, ¿qué estrategias de crecimiento hiciste? ¿Seguías alguna estrategia o es decir, voy haciendo? No, o sea, la estrategia para mí estaba clara. O sea, al final tenía claro más o menos dónde quería llegar, que es donde estamos hoy. Bueno, ya estábamos antes del COVID, pero bueno, con el COVID fue un poco chasco para todos. Y luego al final un poco era decir, bueno, yo sé dónde quiero llegar y qué es lo que tengo que hacer. Y por eso te digo que siempre hemos reinvertido en la empresa. O sea, yo sabía que mi objetivo final era que la empresa no me necesitara a mí para nada. Y en eso estoy. O sea, cada vez estoy más cerca de ese objetivo, ¿no? De tener un equipo que sea capaz de poder hacer funcionar la empresa sin la necesidad de que yo aparezca para nada. Ajá, perfecto. ¿Qué importancia le das actualmente a las redes sociales? ¿Cómo la utilizáis en vuestro caso, en vuestra empresa? Bueno, al final, mira, ahora tenemos una persona de marketing que es la que se encarga un poco de mantener activos perfiles en LinkedIn, creo que en Instagram y en TikTok. ¿Vale? Básicamente porque hoy en día el porcentaje de personas que utilizan las redes sociales, te diría, hombre, no diría que es del 100%, pero es muy elevado. Y sobre todo páginas como LinkedIn a nivel profesional, ¿no? Nuestro sector más profesional. Tienes que estar presente. De hecho, una de las cosas que queremos implementar es empezar a ir a ferias, porque ahora ya tenemos capacidad para ir a ferias y mostrarnos al público con un stand propio. Pero antes de esto tienes que hacer un trabajo, evidentemente, de expansión y de conocimiento, ¿no? Y esto es lo más fácil y lo más rápido hoy en día, quizás más que un anuncio en televisión o en el periódico, porque el periódico prácticamente no, el de papel me refiero, no lo lee mucha gente. Y en televisión, pues bueno, la mayoría estamos o con un Netflix o con lo que sea, ¿no? Y prácticamente la televisión al uso no... Una manera de llegar a lo mejor a más gente, ¿no? Correcto. Y también como expositor también, ¿no? Y luego tienes una ventaja, que es que ya estás filtrando al público que tú quieres enviar el mensaje. Es decir, la ventaja de LinkedIn
es esto. Y luego con Google, por ejemplo, pues tienes la opción de que cuando busquen determinadas palabras que linken a tu página, ¿no? Pues, o sea, un tío que está buscando un robot de paletizado, por decir algo, pues que ya, si está dentro de la zona de, vamos a decir, nuestra, aunque nosotros trabajamos en todo el mundo, pero bueno, vamos a decir, por cercanía, ¿no? Por lo menos que te linken a nuestra página dentro del listado que te aparece. Puedes sectorizar un poco Exacto. todo. Jordi, yo sé que todo no es fácil cuando se monta una empresa. ¿Cuáles son las decisiones más difíciles que has tenido que tomar en este tiempo? Normalmente... ¿O relacionadas con qué? Relacionadas con el personal. O sea, normalmente hay momentos en los cuales tú ves que hay cosas que no te cuadran, hay situaciones incluso externas que no son las que deberían ser y tienes que tomar decisiones. Entonces, hay veces que despedir a alguien es casi una necesidad vital porque ves que esa persona ¿No suma? no suma y al contrario te está restando o te está quitando valor al equipo porque al final es lo de la manzana podrida, ¿no? Y hay otras veces que es por la situación o la coyuntura, ¿no? Que tienes que decir, hostia, tengo que reestructurar la empresa, me sobran X personas, pues chico, no Porque es que... si no hago eso, la empresa ya no pierde el trabajo uno, sino pueden perderlo Claro, 5 claro. 10 o los que... Y esto, a lo largo de los años, claro, las empresas vivimos, digamos, en el flujo temporal y esto quiere decir que si hay una crisis en Europa, hay una crisis en España o hay una crisis en el mundo, tú no te vas a ir de rositas. O sea, a ti te va a afectar de una manera o de la otra. Sí que es cierto que nuestro sector, al ser el sector alimentario, se ve menos afectado quizás que otros sectores, vamos a decir, más tecnológicos en el sentido de decir que son prescindibles las compras o, por ejemplo, ellos pueden perder ventas, pero tú comer tienes que comer, con lo cual nuestros clientes tienen que fabricar, con lo cual, bla, bla. Lo único que te puede pasar que es que cosas que tenían previstas hacer en un año, pues las hagan dentro de 2, etcétera, etcétera, pero bueno, más o menos... Insisto, como que no te has gastado el dinero, pues tienes esa bolsa. ¿Hubo en 4N algún momento que dices, a partir de aquí la empresa hizo un cambio por crecimiento, un cambio muy significativo de lo que estaba haciendo? ¿Estaba un poco más plano y subió o siempre ha sido...? No, siempre hemos ido doblando facturaciones, básicamente. Desde 2010. Sí, sí, así a saco. Muy bien. Menos el COVID, que claro, nos hundió a todos, ¿eh? Ahí sí que no me salve. Vale. ¿Ha habido algún gran fracaso, no gran, un fracaso en la empresa que Sí, digas? hay cosas que yo creo que no llegamos a entender bien las necesidades del cliente y entonces no es que la maquinaria no esté funcionando, no es que no, sino que sencillamente nos equivocamos en el diseño y a partir de aquí pues es un drama, ¿no? Porque tienes que estar haciendo correcciones y no es lo mismo hacer correcciones en tu casa que en casa del cliente. Y con un cliente enfadado porque, claro, él no tenía previsto, bla, bla, esto nos ha pasado. Pero también es lo que te digo, o sea, esto nos ha hecho mejorar. Por ejemplo, nosotros teníamos conocimiento porque nos hemos dedicado a toda la vida a esto, pero quizás para otros sectores más restrictivos dentro del mundo de... O sea, el pan y la bollería industrial, por decirlo de alguna manera, el pan es muy fácil. ¿Por qué? Porque normalmente es un producto que se congela y luego se tiene que hornear, con lo cual, si hay algún problema, el horno lo mata. ¿Vale? Cuando hablamos ya de bollería, aquí hay pastas, cremas, historias, que ya no es tan evidente la cosa. Entonces esto te exige ser más pulcro, mejor diseño, más fácil de limpieza. Todos estos conceptos los pillas cuando te equivocas. Correcto. No antes. Correcto. Es Ventaja una de esto. Pequeña suma de... Claro, no de fracasos, sino de errores. No, son de errores, pero para mí es un fracaso. O sea, es decir, todo lo que no sea entregar lo que el cliente me ha pedido, para mí es un fracaso. O sea, y es un fracaso y solo se aprende de los fracasos. Porque cuando un proyecto va bien, nadie se acuerda. Correcto. Has hecho lo que sabías hacer, o sea... Eso es normal. No te he pagado por eso, pues adiós y no ya te voy a está. felicitar tampoco. Pero tu equipo no crece. Correcto. ¿Vale? O sea, tampoco no estoy diciendo esto que te tengas que equivocar cada proyecto, porque entonces al final de mes va a ser un drama, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez que tú quieres hacer un salto tecnológico, esto tienes que tener en cuenta que vas a palmar pasta. Ajá. ¿Qué habilidades tiene que tener una persona para ser emprendedor? Mira, sobre todo yo te diría que tienes que tener... O sea, cualquier negocio empieza por vender algo. Por tanto, lo primero es tener don de gentes o tener muy claro el producto que tú estás vendiendo y saber transmitir el por qué te lo tienen que comprar a ti. A partir de aquí todo lo demás, evidentemente es súper importante,
porque esto es una cadena, ¿no? O sea, la fortaleza de una cadena es la fortaleza del link más débil. Entonces, si luego tienes una debilidad técnica, pues igual eres un gran vendedor, pero no vas a vender porque, hostia, pues tu máquina se estropea y nadie la quiere, ¿no? Pero lo primero es saber hablar con la gente, saber explicar tu proyecto y saber vender tu proyecto. Yo creo que esto es lo que hablábamos antes, ¿no? La necesidad, saberle transmitir que esa necesidad que él tiene tú se la vas a poder cubrir. Correcto. ¿Y crees que cualquier persona puede ser? ¿O son los elegidos o No, es algo que se puede trabajar? Se puede trabajar totalmente. O sea, mi perfil, además, te lo digo abiertamente, o sea, yo normalmente no es que sea antisocial, pero no soy la alegría de la fiesta normalmente, ¿no? O sea, cuando estoy en mis entornos y tal, sí, ¿no? Pero normalmente suelo ser una persona relativamente distante desde el punto de vista de decir, quiero conocer, tal... ¿Por qué te digo esto? Porque con el tiempo, lógicamente, ¿qué pasa? Cuando tú tienes muy claro tu proyecto, cuando tú te lo crees, y por eso la persona que, vamos a decir, la persona que funda la empresa, ¿no? El emprendedor, mejor que él no va a haber nadie explicando su proyecto, porque es él quien lo tiene en la cabeza. Por eso a día de hoy, fíjate que en mi empresa tengo delegado todo, menos la tarea comercial, porque aún no he encontrado la persona o personas que lo puedan transmitir. O sea, trabajo con empresas que me hacen de comerciales, pero internamente aún no he encontrado la persona que me sustituya en ese área. Está claro que es complicado encontrar, ¿no? Alguien que tenga como mínimo la ilusión que mira, necesitas juventud, necesitas ganas y algo de experiencia. Tampoco no es lo más importante del mundo, pero sí las ganas. O sea, de hecho, hoy estamos contratando más por ganas que por currículum. Ajá. Al final lo que quiere es alguien que transmita lo que, claro, lo que 4N quiere, ¿no? Bueno, y que realmente se lo crea. Es decir, el problema es... yo creo que aquí hay tanta gente como perfiles te puedas encontrar, ¿no? Pero si tuvieses que hacer una gran división entre el personal, para mí están la gente que realmente tiene ganas y la que trabaja por un sueldo. Entonces... todo es correcto y todo está bien, ¿eh? No lo estoy diciendo esto peyorativamente, no, para nada. Cada uno tiene su elección y... Pero sí que es cierto que nosotros intentamos buscar esa persona que que se siente motivada, que no le cuesta venir a trabajar, que aunque no tenga ni pajolera idea de lo que hacemos. O sea, y tenemos ejemplos. Lo otro se puede formar, claro, pero esto lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes esto, entonces sí que es complicado de darte esa... Tienes toda la razón. Jordi, 6 preguntas muy rápidas, ¿verdadero o falso? Vale. Simplemente. Empresa Hewlett Packard fue fundada en un garaje en Palo Alto. Creo que es cierto. Es cierto, correcto. Snapchat originalmente se llamaba Picaboo. Podría ser, pero yo creo que sí. Es verdadero, es verdadero. Spotify fue lanzado antes que el iPhone. No. La verdad que no. iPhone fue 2007 y Spotify fue 2008. Instagram fue creada en menos de 2 meses. Sí. Verdadero también, ¿eh? Fijamos a veces los plazos, en este caso fue algo completamente rápido, intentando ser una startup y la inversión que hubo detrás aceleró el proceso. El primer producto vendido por eBay fue un puntero láser y encima roto. O sea, te diría que sí. Es verdadero, es verdadero. Y esta pregunta nos hizo mucha gracia porque realmente a veces el ansia de querer montar algo te preocupas realmente o te despreocupas por lo que es el producto. Tiraron para adelante y dónde llegó en su momento eBay, ¿no? El logo de Starbucks representa una hoja de café. No. ¿Te acuerdas? No. Es una sirena de 2 colas. Correcto. Simplemente era para desconectar un poco y volver a la realidad. Jordi, te hemos conocido como empresario, Jordi como persona. ¿Hay algún libro, película, algo que te transmita, que recomendarías a todo el mundo? Pues mira, el libro que... O sea, y este es un clásico, pero es El arte de la guerra de Sun Tzu. Sí. Este yo creo que todo el mundo lo debería leer porque es la Biblia desde un punto de vista militar, etcétera, ¿Sí? Pero que al final es muy parejo a la realidad industrial o a la realidad de cómo planear tácticas o incluso afrontar retos. Muy bien. ¿Eres de lecturas de este tipo? Sí. Sí, te gusta. Sí, ¿Películas? Sí.
Hostia, aquí me pillas. Mira, pero es porque me encantó el libro, es El nombre de la rosa, Sí. de Humberto Eco el libro, y la película, pues, bueno, me encantó, pero porque, o sea, es este tipo de intriga, ¿no? Vale, vale, perfecto. ¿Qué haces para lo que decíamos? Siempre hay muchos altibajos, se enseña normalmente la parte positiva, la parte negativa un emprendedor. Digo la mayoría de personas, pero el emprendedor todavía más porque hay mucha soledad en esto. Sí. ¿Cómo haces para sentirte motivado y para superar esos momentos? Bueno, porque al final no has alcanzado tu reto, es decir, tú lo que no puedes es perder perspectiva. Ajá. Y esto es quizás lo más complicado de todo, ¿no? Es decir, cierto es que tu día a día suele ser muy estresante, viajes, reuniones, ofertas, preparación de ofertas, hablar con tu equipo, tienes mil mierdas. Pero tú tienes que ser capaz de abstraerte de todo y decir, vale, yo al final quiero llegar allí. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Tenemos un setback, ¿no? Que nos estamos yendo un poco para atrás, hostia, porque esto lo queríamos haber entregado, no lo hemos entregado, ha habido un problema en producción, lo que sea, me da igual, muy bien. Pero al final tú quieres llegar allí. Y pase lo que pase. Pase lo que pase, no tienes que perder ese foco, porque si pierdes ese foco, entonces es complicado. Es complicado. Entiendo, en tu caso la visión la tienes clarísima de dónde querías estar y dónde querías El llegar. problema, bendito problema, es que donde quería llegar ya he llegado varias veces. Ajá. Porque claro, al final yo lo que sí que siempre he hecho es establecer, vamos a decir, objetivos alcanzables en un periodo de 2 a 3 años. No me pienso en 20 años, ¿sabes qué te quiero decir? Vale. ¿Por qué? Porque hay... O sea, es decir, la vida no es lineal, por tanto tú no puedes establecer patterns lineales porque no tiene sentido, porque hay cosas por el camino que hace que esto se desestabilice. Entonces tienes que intentar ser un poco más a cortar plazos, ¿no? Esto en el COVID me quedó clarísimo. Al final tú tienes que decir, hostia, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? A ver, si quiero pasar de 2 a 4, ¿qué me va a pasar? Hostia, pues vamos a tener problemas porque, lógicamente, el flow case de la caja pues es el que es tal, pero bueno, pues pediremos un crédito, no sé qué, pero todo esto lo tienes que saber antes. Correcto. Porque te va a pasar, o sea, es decir, lo que no puedes es llegar, o sea... No planificar. Claro, o sea, planificar. Messi era muy bueno, pero no puedes hacer de Messi cada día de tu vida. O sea, es decir, habrá un día que fallarás, ¿no? Entonces, joder, pues ese día que lo tengas tienes que haberlo previsto, que tienes un backup, que tienes un tío que te puede echar una mano y sacar adelante contigo. Incluso hasta a nivel anímico, ¿no? Es decir, Sí, oye, sí. me voy a encontrar seguro problemas dentro de este espacio, ¿cómo voy a afrontarlos? Sí. Jordi, no sé si eres de frases inspiradoras, frases de negocio. ¿Hay alguna Bueno, que para mí hay una que es de la NASA que dice ad astra per aspera, que es una manera de... Latín, ¿no? ¿Entiendo? Sí, Sí. Y es, digásemos, la coña es llegar a la luna, pero por el camino difícil. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre es lo que te estaba comentando. O sea, tú tienes que entender que todo lo que hagas de una forma fácil y sencilla no aporta valor. Todo lo difícil es donde vas a aprender. Y te va a costar y te va a doler. Pero es la única manera que la persona aprende y tira hacia adelante. O sea, todo lo demás, muy a mi pesar, yo qué sé, si te pregunto la tabla del 1, te la aprendes en un segundo. La que costaba era la del 12 o la del 14 o la del 26. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque ahí, hostia, esto ya no es fácil, ya tienes que pensar, ya tienes... Claro, entonces yo creo que la película va por ahí, ¿no? Buscar algo diferencial, ¿no? Tienes que enfrentarte a lo difícil, porque lo fácil ya lo hace todo el mundo. Ajá. Y si quieres dar algo más... Perfecto. Jordi, para acabar, has hablado de LinkedIn, Instagram. La gente que no te conoce, ¿dónde te puede encontrar? ¿En página web? Ah, sí. ¿Cuál es la página web? Luego el número 4, Sí. N de Navarra y ND, o sea, es 4N industrial, pues 4NIND.com. Correcto, lo pondremos. Instagram, todo. Todos estos ya te los pasaré porque lo lleva la de marketing y honestamente no tengo... Lo pondremos en pantalla, perfecto. No hay problema. Muchas gracias por haber A venido. vosotros por invitarme. Creo que ha sido muy enriquecedor. Hemos visto otro sector completamente diferente a los que estábamos utilizando y es bueno porque no todo el mundo al final quiere hacer lo mismo. Pues en este caso hemos visto un perfil más técnico y me ha gustado que nos hayas dado la oportunidad de poderlo transmitir. Nada, un placer y Gracias muchas por gracias todo, por Jordi. invitarme.